Dios te bendiga. Bien, vamos para el tercer video de la enseñanza del carácter de la Escuela de Ministerios Redima Forming. Y vamos a continuar con la enseñanza que traíamos en el video anterior. Te estaba hablando de la situación de conflictos en la vida de Simón, tratando de extraer estas tecnologías de principios para la edificación de nuestras vidas en el llamado. Y bien, y habíamos señalado una serie de conflictos. Siga recordando, es importante que usted tome cuenta de esto, que el asunto es adentro, es en lo interior. Habíamos hablado de que tu espíritu, Proverbios 20, 25 al 27, o Proverbios 20, 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, la voz de Dios en usted es iluminación. Quiero repetirlo: la voz de Dios en usted es iluminación. Y la iluminación es discernimiento. Cuando usted está conectado al espíritu, a su espíritu, cuando es el espíritu tu diligencia, porque el espíritu no come habichuelas, caraotas, frijoles, no come espaguetis. El espíritu se alimenta de ayuno, oración, revelación de la palabra. Cuando tú andas en esas diligencias, entonces tu espíritu gobierna tu ser. Pablo dijo: y todo vuestro ser sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y estableció un orden. Y todo vuestro ser, espíritu. ¿Qué significa esto? Que tu primera diligencia tiene que ser el espíritu. En la vida de Simón, él andaba en el alma, y el alma se proveía de la naturaleza animal. Y cuando eso sucede, hay un desorden y un reguero de cosas en la personalidad y el carácter del individuo. ¿Ve? Entonces, ¿qué fue lo que atrajo Simón? ¿Qué fue lo que atrajo Simón con su carencia de carácter? A mí no me gusta, respeto a los que hablan del mal carácter, pero a mí no me gusta hablar de mal carácter, porque mal carácter no existe. ¿Existe carácter o existe un reguero de cosas? O sea, cuando una persona tiene problemas de la personalidad, entonces la persona lo que tiene es un reguero de cosas. Eso no lo limita de tener una capacidad, porque la palabra don gramaticalmente es regalo, pero literalmente es capacidad. Hay personas que tienen capacidad de ser buenos predicadores, capacidad de ser unas buenas mujeres, cantan bellísimo como unos ángeles, pero no tienen carácter. Y el carácter es la plataforma, el carácter es el vallado que protege la inversión de Dios en una persona. Sin carácter, señores, no se puede. Entonces, Pedro atrajo, porque en Pedro habían 10 a 11 limitaciones en su personalidad. Y esto va a atraer, esto se llaman las puertas del Hades. Cuando una persona está limitado en las áreas de su personalidad, esa persona tiene puertas del Hades instaladas que le van a producir tormentos, porque las puertas del Hades producen tormentos. Ahora, ¿dónde están las puertas del Hades? Las puertas del Hades están en aquellas limitaciones que impiden el propósito de Dios en una persona. Vuelvo a mencionar, si la persona es incrédula, ahí está una puerta del Hades que se llama incredulidad. Si la persona es violenta, que sacude, tira las cosas, golpea, habla pero de una manera ofensiva, insulta cuando habla las cosas a la persona, allí hay una puerta del Hades. Cuando una persona miente para quedar bien, allí hay una puerta del Hades, tiene una puerta del Hades en la lengua.
Cuando una persona es traicionera, tiene una puerta del Hades. O sea, y las puertas del Hades están precisamente allí en el alma de la persona, están atormentando a la persona. Traición, irresponsabilidad, hipocresía, inspiraciones satánicas, emocionalismo, cobardía. Todas esas cosas son puertas del Hades. Y Pedro le tocó enfrentarse a 11 puertas del Hades en su vida, y por eso fue que el Señor dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, Simón, y tú vas a ser materia prima de mi iglesia, pero antes de que tú seas piedra viva de construcción, tú tienes que transicionar. Tienes que transicionar de la vida que llevas, un reguero de cosas, a un nivel de aprobación cuando alcances el carácter que exige el llamado brillante que Dios te está haciendo. ¿Entiendes? Entonces, fíjense una cosa bien importante. Hay muchas cosas que Simón Pedro hizo. Por ejemplo, el caso de caminar sobre las aguas. ¡Oh, es emocionante! Así como Pedro caminó sobre las aguas. Mire, déjese de eso. Déjense de eso, porque eso de que Pedro caminó sobre las aguas sin Dios llamarlo, eso no fue bueno. Hay gente que se tiran a unas cosas sin Dios llamarlo y después fracasan, porque Pedro fracasó caminando sobre las aguas. Claro que fue un hombre atrevido, porque sobre él había una unción y él se atrevió. La unción te convierte en una persona intrépida. ¿Cómo se dice? Intrépida. Sí, o intrépido, no me recuerdo cómo se menciona la palabra en este momento, no me viene, pero te convierte en un intrépido, ¿ve? O sea, que eres atrevido, eres una persona que te atreves a las cosas, ¿ok? Entonces tú tienes que superar en tu propia vida, tienes que superar las puertas del Hades. Porque tú puedes ministrar, tú puedes seguir cantando, tú puedes seguir predicando, tú puedes seguir viajando a las naciones, tú puedes seguir haciendo el pastorado que llevas, pero si tú no enfrentas las puertas del Hades, entonces en tu vida hay una bomba detonada con cuenta regresiva que en cualquier momento va a explotar y el propósito de Dios va a volar en 1000 pedazos. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 21 al 25. Escuche. Estos pues, verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23, Jesús respondió diciendo, noten esto: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Miren esto. Proceso en el entendimiento espiritual es glorificación. ¿Me está escuchando, líder? Proceso, escúcheme, mujer de Dios, hombre de Dios. Proceso, ¿verdad? En la concesión espiritual es glorificación. ¿Por qué? Porque Jesús había entendido que llegó el momento de Getsemaní, llegó el momento de la traición, llegó el momento de la cruz, llegó el momento de las heridas, llegó el momento de los látigos, y precisamente el Señor relacionó esto en el lenguaje de la sobrenaturalidad de Dios, o sea, llegó el momento de la glorificación. Verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, mucho fruto. El verso 25, bien importante de Juan, capítulo 12, verso 25, dice así: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Ahora, fíjese usted una cosa. Proceso. Vamos a hablar proceso para alcanzar el carácter del llamado. Ahora miren ustedes. El Señor dice algo bien importante. O sea, había una señal. Al Señor lo andaban buscando unos griegos y entonces esto fue una señal. Él dijo: viene la hora
O sea, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, es necesario que el grano caiga a tierra y muera. Miren esto, yo le voy a hablar en el proceso, ¿verdad?, del llamado. Le voy a hablar de funeral, ¿verdad? Que esa palabra funeral suena como macabra. No suena bien la palabra funeral. Se oye feo la palabra funeral. Pero quiero hablarte de funeral. O sea, tú tienes que celebrar un funeral, ¿verdad?, que está relacionado al llamado que Dios te está haciendo. Tienes que celebrar un funeral. ¿Por qué? Porque Jesús celebró un funeral y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando habla del camino, te está hablando que Él es el camino a seguir. Entonces, por la misma vía que va Jesús, nosotros vamos. Entonces, Jesús lo que experimentó fue un funeral. Y el funeral era la glorificación del Señor. Esto quiere decir que hay cosas que inevitablemente te van a pasar, que están relacionadas con el llamado y que Dios las tiene marcadas y que son cosas que tienen que desaparecer de tu vida, porque si no desaparecen, el llamado de Dios se va a dar por sentado y va a quedar en una fantasía de fe, solamente en sueños y en revelaciones y profecías. Tú vas a hacer cosas grandes, pero en la realidad no eres nada, no eres nada. Porque hay gente que son algo en una profecía: hijo, te voy a llevar a las naciones, hijo, vas a hacer grandes cosas, hijo, vas a hacer aquello, hijo para allá, hijo para acá, pero en la realidad no son nada. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Señores, proceso es involuntariamente necesario. Proceso involuntariamente es necesario. Usted va a pasar por una transición de proceso para Dios llevarte a la plataforma que Él te quiere llevar para celebrar su propósito, porque juntamente con la celebración del propósito, Dios te va a celebrar a ti. Entonces el Señor dijo, mira, o sea, hay personas que le pasan algo. Mira lo que es la ignorancia que se tiene, la superficialidad que tiene muchas personas, que cuando le está pasando algo y le viene persecución, le viene angustia, le vienen de gente que los persigue, inclusive hasta gente llamado de Dios te van a perseguir. Gente llamados de Dios te van a perseguir. Ahora, ¿por qué te van a perseguir? Porque tú vas a decir, y yo me estoy portando bien, y yo me estoy portando bien, y yo estoy haciendo las cosas bien, yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué me pasa tantas cosas, Dios mío, ¿por qué, Señor? O sea, tú vas a decir esas cosas. Pero escúchame, aquí no es suficiente portarse bien. ¿Tú sabes quién se portó muy bien y que no tuvo ni un error? Jesús. Y no bastó con que se portara bien, el proceso le vino. Porque es que tú y yo vamos a experimentar procesos para Dios llevarte a escenarios relevantes. Porque Dios no te quiere llevar a ti. Dios quiere llevar al propósito que Él ha puesto en ti. Él lo quiere llevar, pero Él tiene que celebrar algunos funerales en su vida. Es necesario que Jesús le dijo a Simón, es necesario que yo muera. Y él dijo, no puedes morir. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en un nivel de entendimiento natural, humano. Él no había concebido la palabra de glorificación, y la palabra de glorificación es proceso. Jesús entendió, y mire esto, qué cosa tan tremenda. La angustia de Jesús era porque no había venido la cruz. ¿Y cómo me angustio, Padre, hasta que llegue ese momento? O sea, Jesús estaba angustiado para que llegara el proceso, porque sabía que en el proceso habrá un antes y un después. En el proceso habrá un antes y un después. Usted, después que pasa por un proceso, nunca más será el mismo. Después que usted pasa por unas dificultades y calamidades y Dios te saca de allí, Dios te resucita de una tumba donde te metieron los hombres, nunca más será el mismo. Ahora, el cementerio y las sepulturas
no es tu herencia. Jesús no tenía su propia tumba. Jesús tenía una tumba prestada. Los hombres que tienen llamado de Dios no tienen herencia de muerte, tienen herencia de vida. Entienda eso. Entonces usted, para que no lo sorprenda cuando le está pasando un proceso, José pasó por un proceso hasta donde Dios lo redujo, porque escúchame una cosa, hay un profesor, el profesor Rogelio Bengochea de la Escuela de Ministerio, que él enseña las álgebras de Dios, y él dice que Dios comienza a restarte hasta llevarte a cero. Y cuando te lleva a cero, entonces tú, cuando llegas a cero, dependes de la reputación de Dios, dependes de lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero Dios comienza a restarte en el proceso, a restarte, a quitarte todas aquellas cosas que están en tu propia prudencia para después, porque Dios no va a trabajar sobre un fundamento pagano, Dios no va a trabajar sobre un fundamento mundano, Dios no va a trabajar sobre una gente que está lleno de mentira, de violencia, de engaño, de traición, de cobardías, de miedos, de pánico. No, Dios no edifica sobre eso. Dios primero te quita estas álgebras, como dice el profesor Rogelio, el pastor Rogelio. Entonces, yo quiero intimarte esta palabra. No te sorprenda cuando te venga un proceso de, cual sea la naturaleza del proceso. Proceso es proceso. Proceso no tiene explicación. Proceso es un proceso incomprensible. El Señor le dijo al Padre en Getsemaní, cuando Él entendió la dimensión del proceso, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, en el proceso usted tiene que humillarse, usted no tiene que buscar a Judas, usted no tiene que buscar a Pedro que lo traicionó y que se fue corriendo, usted no tiene que buscar a aquel que lo vendió por 30 piezas de plata, no. Dale un beso a Judas. Dile al Padre que perdone al que te persigue. Pero es necesario, Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese perdón estaba pidiéndole perdón por todos aquellos que por ignorancia, Judas por ignorancia lo vendió, el otro lo vendió, aquel lo crucificó, aquel lo señaló, el otro lo escupió, el otro le metió una corona de espinas. Jesús dijo: no saben lo que están haciendo, pero perdónalos. Entonces usted tiene que practicar lo que es el perdonar y el entender que es necesario. Él dijo: es necesario que el grano caiga a tierra y muera, porque si el grano cae a tierra y muere, el propósito que está en el grano, que es el que Dios está apostando. Dios no está apostando a ti, Dios está apostando a su propósito que Él puso en ti. Entonces, cuando el grano cae a tierra y muere, va a desarrollar la naturaleza eterna y el propósito de Dios va a llevar mucho fruto. Te bendigo en este momento con esta palabra y espero que la atesores y que te vayas por la vía correcta del propósito de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.